Buenas tardes, hermanos, si me acompañan por favor a Primera de Corintios 10, mientras llegan, alguna breve oración. Padre bendito, te doy gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, de predicar tu palabra. Te pido que me des valor, que me des de tu espíritu, Señor, para que seas glorificado, Padre. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si recuerdan, la semana pasada, hermanos, platicamos sobre cuatro personas, cuatro individuos que ya no alcanzan la salvación, que ya cruzaron la raya, ¿verdad? Sí, es cierto que Dios es amor, pero Dios tiene un límite. ¿Y cuáles son esas cuatro personas? Esas cuatro personas, primero es el que blasfema al Espíritu Santo. Que blasfema al Espíritu Santo, dice la Biblia muy claro, Jesús dijo, ya no puede ser salvo. La segunda es el que toma la marca de la bestia, el que toma la marca de la bestia ya sea en la mano o en la frente, y eso es cuando viene el anticristo, también ya no puede ser salvo. La tercera es el que le agrega o le quita a la palabra de Dios. Dios toma su palabra muy en serio, muy sagrada la palabra de Dios, e incluso hasta la pone encima del nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante no agregarle, no quitarle a la palabra de Dios. Eso se refiere al falso profeta, ¿verdad? Esa persona también ya no alcanza la salvación. Y la última persona, ¿quién? Era el homosexual, ¿verdad? El que endureció su corazón, que su conciencia ya está sellada. Dios lo entregó una mente reprobada, ¿verdad? Esa persona ya no puede ser salvo, ¿verdad? Y eso, hoy, hermanos, mi intención hoy es de demostrar la distinción entre dos categorías de pecado, ¿verdad? La primera categoría de pecado es el pecado natural. La Biblia se refiere al pecado humano, ¿verdad? El natural. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas somos nosotros. Somos las personas, los naturales, ¿verdad? Los que ya seas salvo o no seas salvo, tienes tentaciones común al hombre, tienes tentaciones normales, ¿verdad? Por ejemplo, una criatura, a un niño no se le enseña cómo robarse un carrito. Ellos ya vienen con pecado, ya nacemos con el pecado, ¿verdad? A un niño no se le tiene que enseñar cómo mentir, ¿verdad? Porque ya necesitamos lo contrario, en demostrarles no hacer el pecado. Como adultos nosotros tenemos tentaciones normales, ¿verdad? Un hombre puede ver una mujer hermosa y al verla puede tener la tentación de verla otra vez. Entonces toma la decisión y dice, no quiero verla otra vez. ¿Por qué? Porque puedo desearla en mi corazón. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cometo adulterio, ¿verdad? Entonces esos son pecados normales, naturales al hombre, ¿verdad? Y la segunda categoría es el pecado que no es natural, ¿verdad? La Biblia los compara con bestias, como perros, o sea, animales. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son los que se atreven, las personas que le quitan la inocencia a una criatura, ¿verdad? Es un hombre que tiene relaciones con un niño o una niña, una mujer, viceversa, que tiene relaciones con una niña o un niño, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Mejor es para esa persona que le enreden una soga en el cuello y con una piedra los echen al mar. ¿Por qué? Les conviene, porque si siguen aquí, siguen haciendo daño, ¿verdad? Siguen haciendo daño y siguen acumulando peores consecuencias para ellos en el infierno. Entonces, las distinciones de estos pecados, queremos ver quiénes más pueden ser estas personas que no tienen pecado natural. Hay gente, hermanos, que tienen relaciones con animales. Créanlo o no, es penoso hablar de esto, pero existe, ¿verdad? Aquí hablamos con la verdad. Gente que tiene relaciones con animales, estas personas, eso no es natural. Eso es fuera natural, ¿verdad? Esos son, ¿quién más? Hombres con hombres, ¿verdad? El que mira eso es un asco, ¿verdad? Nosotros, aunque ya lo he visto tanto, lo sigo viendo y me sigue dando asco, me sigue provocando de vómito. ¿Por qué? Porque eso es asqueroso. No es un pecado natural, no es un pecado normal. Y la Biblia habla de pecado normal y pecado que no es normal, natural. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Están allí en 1 Corintios, miren capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, veremos lo que dice el versículo 13. Dice, no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Dios no es el que nos hace pecar, hermanos. Él nos da una tentación, pero si leen el libro de Job, Dios permite ciertos pecados, ¿verdad? Dios permite que eso nos suceda,
pero Él no permite que nos cause un pecado más de lo que podamos resistir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces a nosotros vemos aquí, lo que quiero que vean es que dice, no ten cierta tentación, sino humana. O sea que es un pecado natural, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que no es natural. Vamos a Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Leamos desde el principio del versículo 1. Dice así: sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Noten que van a haber tiempos peligrosos. Y ya estamos en esos tiempos, hermanos. Dios nos está advirtiendo, cuidado, hijos míos, vienen tiempos peligrosos. Noten, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural. ¿Notan allí? Este es un afecto que no es natural, ¿verdad? Afecto natural. Desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Bueno, solo Dios es bueno, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tenemos nosotros en común? Que todos estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces a nosotros nos odian. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la santidad de Dios. Sigamos leyendo. 5. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Entonces el título de mis sermones es, hermanos, a estos evita. ¿Por qué Dios toma su tiempo de poner esto en la palabra? Por protegernos. A estas personas hay que evitarlos, ¿verdad? Hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque son un peligro a nosotros, a nuestro crecimiento espiritual y a nuestros hijos. Ahora vamos a Segunda de Pedro. Dele a su derecha en sus Biblias a Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Leamos desde el versículo 12. ¿Están allí? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice: pero estos, como bestias brutas, naturalmente nacidas para presa y destrucción, hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción. Noten que la Biblia les dice bestias brutas. Ay, caray, sí, eso lo dice Dios de estos individuos. ¿Por qué? Porque lo habla con extremo, porque quiere sorprendernos, quiere que comprendamos a qué grado llegan, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Noten aquí que comen con nosotros. Estas son personas en las familias. Puede ser el tío, el primo, el que viene a la carne asada. Estos son gente, hasta puede haber en la iglesia, hermanos. Noten aquí en versículo 1 que dice: pero hubo también falsos profetas. Aquí se está refiriendo a falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas, ¿verdad? Aún en nuestras iglesias, la iglesia católica es muy famosa por tener pedófilos, los sacerdotes que manosean, que violan, le roban la inocencia a los niños, ¿verdad? También los testigos de Jehová, una religión satánica que protegen a los pedófilos en esa institución, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Y si usted me escucha y está en esa religión, salga de ahí, corra de ahí, ¿verdad? Por su propio bien. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? Vamos hasta el 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Note, ya no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la codicia. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Bájense por falta de tiempo a versículo 22. Dice: pero les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Noten también que hay la comparación con el perro y la marrana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es el falso profeta. Eso es. ¿Por qué? Porque un falso profeta es un peligro. Porque esa persona está dirigiendo gente al infierno.
Está llevando almas en lugar de llevarles el evangelio correcto, que solamente por fe, que es un regalo de Dios, ¿verdad? Está enseñando falsa doctrina, está dañando a la gente. Ahora vamos a Judas, hermanos. Denle a su derecha unas cuantas páginas al libro de Judas. Leamos desde el versículo 7. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña. Noten, carne extraña, algo que no es común. No es común, es algo extraño. ¿Verdad? Carne extraña. Rechazan, perdón, ¿dónde me quedé? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios nos dio ese ejemplo para no seguirlo hoy en día. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Cuidado, hermanos, con no someternos a nuestras autoridades. Esas autoridades Dios las puso sobre nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Al patrón en el trabajo. Y niños, a sus padres, sométanse a sus padres, obedezcan a sus padres. Las esposas a sus maridos, ¿verdad? Hay que obedecer la autoridad, los policías, los jueces. Esos no están ahí por de casualidad. Dios los puso ahí sobre nosotros. Y la única excepción, cuando no nos sometemos, es cuando contradicen la palabra de Dios. Pero cuando no contradice la palabra de Dios, Dios nos ordena someternos a esas autoridades. Estos son individuos rebeldes que nunca se someten. Y no hay que tener en común eso con ellos. Bájense al versículo 10. Dice: pero estos maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Noten. ¿Y qué fue el ejemplo de Sodoma y Gomorra? El ejemplo está muy claro. Sabemos que está hablando de jotos, ¿verdad? De maricones y lesbianas. Gentes que violan niños, ¿ok? Gente que viola niños. Entonces, la aplicación a mi sermón hoy, hermanos, es el título: a estos evítenlos. ¿Por qué? Porque son un peligro a nuestros hijos, son un peligro a nuestro crecimiento espiritual. Si Dios nos dice que los evitemos, debemos de obedecer a Dios y evitarlo, ¿verdad? Por nuestro propio bien. Dios toma el extremo de compararlos con bestias brutas, y eso no es casualidad. Si Dios los llama así, es porque esos son, ¿verdad? Con eso termino, hermanos, y le damos el lugar al hermano Jesús. Abran sus Biblias al libro de Mateo 23. Y vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por este día que nos permite estar aquí, Señor. Te pedimos que me des las palabras que tengo que decir y que abra los corazones de los que están escuchando. Y esto te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la última vez que estaba predicando de los tipos de orgullo. Uno de los tipos era arrogancia. ¿Qué era la arrogancia? Las personas arrogantes no toleran el éxito de los demás, dado que lo interpretan como una afronta, como que han perdido una batalla o que han perdido algo de valor propio. En otras palabras, son las personas que no avanzan ni dejan avanzar. En Mateo 23, 13, empecemos ahí. El título de mi sermón es: no abuses de tu autoridad. No abuses de tu autoridad. En Mateo 13 tenemos la historia de los fariseos. Empezamos ahí, 23:13. 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Esos son los tipos de personas que solo les gusta estar mandando. Vamos ahí en el verso número 1. Dice: entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Aquí notamos que están enseñando las cosas correctas, están enseñando lo que deben de hacer. Pero si seguimos leyendo, dice, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Estas son las personas que solo les gusta estar diciendo a los demás qué hacer, pero ellos mismos no lo están haciendo. Vamos a, fíjense al libro de Esther. Vamos al Viejo Testamento. A estas personas solo les gusta el título de líder. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, que estas personas, los escribas y fariseos, solo les gusta ser llamados padres o les gusta ser llamados sacerdotes. Solo les gusta el título, pero no están enseñando lo que es. Solo están tratando de enseñar cosas que van contra la Biblia también. En el libro de Esther tenemos la historia del rey que va a engrandecer a Amán. Empecemos ahí en el verso número 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y lo enalteció, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Le dieron la autoridad más alta de donde estaba a esta persona. Y esta persona, en vez de estar buscando cómo mejorar el reino, cómo mejorar la gente, lo primero que busca o lo primero que hace va a decirles algo que deben de hacer. Solo estar abusando de su autoridad. Sigamos leyendo. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco meter mano solo en Mardoqueo, pues ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces esta persona lo exaltan, lo suben a más alto, y lo único que le importa es él mismo. Lo único que le importa es arrodíllense enfrente de mí, en vez de estar buscando de cómo usar ese poder o esa autoridad que le están dando para mejorar el reino, para mejorar lo que lo están siguiendo al rey. Solo se enfocan en ellos mismos y no están tratando de ayudar. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí nos da un ejemplo de lo que debemos de estar haciendo. Ok, estamos en la autoridad. Dios, esto está más bien dirigido a los hombres, ok. Dios nos está dando la autoridad para estar guiando, para ser guías. Y aquí nos da un ejemplo más o menos de lo que debemos de hacer. Primera de Pedro capítulo 5, empecemos en el verso número 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria, que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Nos está diciendo, a los que sea que estás guiando, a los que sea que estás sirviendo o que estás dirigiendo, sírveles. No para ganancia propia, no por la fuerza, no por decirles, me van a seguir o me van a seguir. No, aquí dice que voluntariamente, deben de seguir voluntariamente, y no solo por tu ganancia, por lo que te beneficia a ti. Vamos a Filipenses.
Entonces nosotros como la autoridad no debemos de estar abusando de nuestra autoridad, de estar diciendo cada cosita de cómo se debe de hacer. Especialmente no debemos de estar diciéndole a los demás. Yo como guía de mi casa no tengo que estar diciéndole a alguien más cómo seguir o cómo correr su casa. ¿Ok? Vamos a Filipenses. Entonces, hay una línea que no debemos de cruzar. Ustedes corren sus casas, yo corro mi casa. Yo no te digo cómo correr tu casa, tú no me digas cómo correr mi casa. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a decir de la vestimenta. ¿Ok? A mí me gusta ponerme zapatos de vestir. Veo que a muchas personas les gusta ponerse tenis. ¿Okay? Para mí tenis con un traje no se me hace como fuera del ordinario. No me gusta. No es algo que yo me pusiera. ¿Okay? No puedo, como autoridad de que estoy aquí enfrente enseñándoles, no puedo estar enseñándoles, tienen que poner zapatos de vestir. Tienen que hacer eso porque eso es lo que se debe de hacer. Eso es estar cruzando la raya de que, ok, eso no tiene nada que ver con la Biblia, no lo estoy usando, ¿verdad? Esas son cosas que a mí me gustan, cosas que yo hago, no lo voy a tratar de meterlo a ustedes. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Entonces, lo que tengo que estar predicando aquí arriba es algo que les va a beneficiar, ¿ok? Filipenses 2, fijémonos en el verso 4. Dice, no mirad, empezamos en el verso 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Lo que debemos de hacer es fijarnos en los demás y qué es lo que ocupan los demás. Si quieres ayudar a alguien, encuentra a alguien que ocupa ayuda y ayúdale. Si quieres aconsejar a alguien, aconséjalo, pero aconséjalo en algo que le va a beneficiar a él, no en algo que solo te va a beneficiar a ti o solo por estar dando o solo por estar dando consejos, nomás por estar dando para sentirte que tienes autoridad. ¿Ok? Y con eso vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos por este día que nos diste y te pedimos que bendices el siguiente servicio y que bendizcas el resto del día, Señor. Y esto te oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y con eso vamos al último canto. A número 401. Estad por Cristo firmes. 401. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado en la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos, y proba que sois valientes, luchando contra el mal. Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura
velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán. La lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará. Y con el Rey de gloria, por siempre vivirá. Amén. Están despedidos, que Dios se bendiga.